descubre el sorprendente regalo oculto que reveló mi nuera en mi increíble cumpleaños 74. El aroma del pisto y las risas resonaban en cada rincón de la casa, mientras don Alberto observaba a su familia reunida. Todo parecía perfecto en su 74 cumpleaños, pero en su pecho, una sombra se cernía. Había sacrificado tanto por sus hijos. El sudor y esfuerzo en sus tierras de cultivo, llenos de sueños y esperanzas, a menudo causaban un eco de inseguridad. ¿Había hecho lo correcto al alejarlos de las penas que lo acompañaron de joven? Era una duda amarga que lo acompañaba, pero que nunca se atrevió a verbalizar. De repente, la alegría se interrumpe cuando Valeria, su nuera, irrumpe desde el ático, cargando un viejo baúl cubierto de polvo. El silencio se apodera del ambiente y el corazón de don Alberto comienza a palpitar desbocado. Sabía que Valeria había estado investigando la historia de la familia, un tema que a él siempre le había dolido tocar. Las manos temblorosas de Valeria abren el baúl, desatando una serie de cartas amarillentas y fotografías que parecen susurrar secretos de un pasado olvidado. Don Alberto las observa, incapaz de apartar la mirada. Cada rostro que aparece en las imágenes es un eco de su propia historia, pero lo que siente no es nostalgia, sino un creciente malestar. Las cartas hablan de injusticias, luchas que su familia enfrentó. Él nunca conoció estos relatos, no de esta manera. Mientras los recuerdos de su madre cuentan historias de valentía y sacrificios, la incertidumbre comienza a envolverlo. ¿Y si esos sacrificios estaban manchados por una historia no resuelta? Un oscuro secreto que, acechando en la penumbra, podría cambiar todo lo que había trabajado por construir. ¿Había tomado un camino equivocado al priorizar el presente sobre el pasado? Las imágenes se despliegan, una propiedad familiar, un refugio perdido que él desconocía por completo. La sala se tensa. Sus hijos, ansiosos, comienzan a hablar sobre la posibilidad de recuperar ese legado. La sombra de la ansiedad se apodera de don Alberto. Esas historias de resistencia y dolor que nunca quiso repetir ahora empiezan a reclamar su atención. ¿Está dispuesto a revivir esas viejas heridas? Los rostros de su familia están iluminados por la promesa de justicia, de reescribir la historia familiar. Su hijo mayor sugiere investigar el tema a fondo, un plan que en su mente es ideal, pero que a don Alberto le causa un profundo desasosiego. Las palabras se agolpan en su mente. ¿Estamos listos para esto? Se siente atrapado entre el deseo de honrar su legado y el temor a desatar un torrente de problemas. La voz de Valeria interrumpe su tormento interno al decirle que juntos pueden buscar la justicia de su historia. Su mirada se encuentra con la de su nuera, un mundo de determinación reflejado en sus ojos. El silencio en la habitación cliqueaba con expectativa, y don Alberto siente una profunda presión. ¿Realmente desea llevar a su familia a este camino lleno de riesgos y recuerdos amargos? Una angustia indescriptible se asienta en su pecho, cada sonrisa de su familia se vuelve pesada. Mientras su cumpleaños avanza, la tensión se intensifica, y él se enfrenta a una trampa del tiempo. ¿Cómo puede proteger a los suyos y, al mismo tiempo, enfrentarse al pasado? En ese dilema, la noche continúa, y la decisión de don Alberto se convierte en un regalo aún no abierto que él sabe que podría cambiarlo todo. Con la reflexión profunda arrastrando su mente, don Alberto se retiró a su habitación, donde la penumbra parecía abrazarlo. El sonido del bullicio familiar se desvaneció, dejándolo en un silencio que amplificaba sus pensamientos. Las cartas y fotografías permanecían frescas en su memoria, haciendo eco de una historia que había intentado minimizar. Se sentó en su viejo escritorio, un mueble que había sido testigo de tantas decisiones, y comenzó a revisar las cartas. Las palabras escritas por su madre tomaban vida, dibujando un retrato de una época desgarradora. La valentía de sus ancestros lo confrontaba, planteando una pregunta crucial que aún no se atrevía a formular: ¿qué se había perdido al ignorar este pasado? Los recuerdos de su niñez, las historias que escuchaba en la mesa familiar, se volvían cada vez más evidentes. Su madre, siempre con la cabeza alta a pesar de las adversidades, le contaba sobre tiempos difíciles, sobre la lucha constante por el reconocimiento y la justicia. ¿Por qué había decidido poner esa historia en el tintero? A medida que las imágenes pasaban por su mente, la sensación de vacío se intensificaba. Decidido a entender, tomó un viejo álbum de fotos que había guardado en su armario. Hierbas secas y polvo se levantaron cuando hojeó las páginas. Sus ojos se posaron en una imagen en particular. Era su bisabuelo,
un hombre de mirada fuerte y firme, que había luchado por sus derechos. La herencia de su sangre revelaba una lucha que no podía eludir. Cada página se convertía en un espejo, reflejando no solo el pasado, sino retando su presente. En esos momentos, la duda que sentía se transformó en un impulso. ¿Podía enfrentar el pasado sin destruir el presente que tanto había trabajado en construir? Si su familia estaba dispuesto a tomar esta ruta, ¿debía él resistirse? La lucha por recuperar su legado perdió su forma de carga y se transformó en un desafío, algo que podría cimentar su identidad y la de sus seres queridos. La idea de investigar lo que había estado oculto, de explorar las raíces que podrían darles una nueva dirección, comenzó a cobrar fuerza. El temor de revivir heridas pasadas se convirtió en un pequeño susurro, casi opacado por la voz de sus hijos que seguía resonando en su mente. «Podemos hacerlo juntos, abuelo». Con renovada determinación, decidió que al día siguiente no solo hablaría con ellos, buscaría testimonios, indagaría en registros históricos y se conectaría con quienes fueron parte de su historia. El viaje hacia adelante comenzaría, siempre consciente de que la verdad, aunque dolorosa, puede ser un catalizador de cambio y crecimiento. Mientras se preparaba para descansar, su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y emoción. No estaba solo en esta travesía. La resiliencia de su familia, ese deseo de honrar lo que realmente eran, palpitaba en el aire y dirigía su rumbo. Justo cuando cerraba los ojos, se dio cuenta de que la historia de su familia no era solo un peso, sino un regalo por descubrir. Un legado lleno de luchas, victorias y, sobre todo, lecciones que podrían guiarlos en el presente. Pero, a medida que se sumía en el sueño, una inquietante verdad emergía: al descubrir su pasado, podría desatar corrientes que amenazaran incluso lo que habían logrado construir. ¿Estaría preparado para enfrentar no solo el pasado, sino también sus consecuencias en el presente? Así, con el amanecer a la vista, don Alberto se sintió impotente ante la pregunta que se planteaba en su mente. ¿Estaría listo para destapar las verdades ocultas que podrían desmoronar todo lo que había defendido? El sol brotó con suavidad, proyectando un resplandor tenue en la habitación de don Alberto. Las sombras de la noche se disiparon lentamente, y con ellas, sus temores solitarios comenzaron a formularse en determinación. Despertó con una vigilia implacable, sintiendo que el día que descendía sobre él no sería cualquiera. Hoy sería un viaje hacia el pasado, y ese viaje, pensaba, podría definir el futuro. Se vistió con un propósito claro. Cada prenda, desde la camisa de lino hasta los pantalones oscuros, era un símbolo de la fortaleza que había cultivado durante años. Caminó hacia la cocina, donde el aroma del café recién hecho era un bálsamo reconfortante. Allí encontró a su familia reunida, las conversaciones se entrelazaban con risas, pero él sabía que el silencio de la verdad acechaba por debajo de esa capa de normalidad. Con un nudo en el estómago, don Alberto expresó su deseo de hablar sobre sus raíces familiares. Sus hijos se miraron entre sí, un halo de incertidumbre lo envolvió. Era un terreno delicado, un tema que había permanecido en la penumbra durante tanto tiempo. Pero la voz de su nuera, Marta, resonó clara. «Es esencial, papá, debemos conocer la historia para escribir nuestro futuro», dijo con una firmeza que despertó en él una chispa de esperanza. La conversación se tornó profunda. Estaban unidos en la exploración de su legado, cada anécdota compartida se abría como una flor, revelando capas ocultas. Con cada relato, don Alberto sentía como pesaba un yugo menos, una carga que se transformaba en una oportunidad de conexión genuina. No solo se trataba de descubrir el dolor del pasado, sino de reconocer la fuerza que había brotado de él. Decidió invitar a cada miembro de la familia a contribuir con una parte de esta investigación. Utilizarían recursos en línea, libros de historia locales, y visitarían archivos para recolectar testimonios. La idea de que cada uno de ellos jugara un papel activo en esta búsqueda avivó su entusiasmo. ¿Qué autodescubrimiento los esperaría en las raíces de su historia? Emprendieron la tarea con celo. Las noches se llenaron de reuniones en torno a la mesa, sopesando información y contando historias de aquellos que los habían precedido. Pronto, las páginas de registros históricos comenzaron a revelar secretos olvidados y a conectar datos perdidos. Fue Marta quien, en una de esas noches, deslizó de su bolso un sobre amarillento. «Encontré algo sorprendente», dijo, su voz vibrando con emoción.
Don Alberto sintió un escalofrío. La curiosidad lo llevó a estirarse hacia el sobre con manos temblorosas. Resultó ser una carta escrita por una tía lejana, una mujer a la que nunca había conocido, en la que relataba no solo las luchas de su tiempo, sino también un legado de resiliencia que su familia había cultivado a lo largo de generaciones. La carta terminaba con un recordatorio potente: las verdades, aunque amargas, son las que nos fortalecen. Mientras leía, el mundo a su alrededor se desvaneció. Su mente comenzó a urdir conexiones y a cuestionar decisiones que había tomado en la vida. Reavivó un fuego en su interior, encauzado por el espíritu de aquellos que habían hecho sacrificios por el futuro de su estirpe. El peso de sus acciones, la lucha por el reconocimiento, resonaba en sus pensamientos. Aquel momento, sin embargo, también le reveló una dura realidad: esta búsqueda no solo transformaría su percepción del pasado, sino que también podría afectar drásticamente sus relaciones actuales. Al enfrentar verdades ocultas, el miedo a desmoronar la vida que había construido se insinuaba en su mente. Así, bajo la luz de la lámpara de la cocina, las palabras de Marta comenzaron a cristalizarse en su mente: debe ser compartido, no solo se trata de descubrir, sino de aceptar y sanar juntos. El camino ante él estaba lleno de incertidumbres, pero la necesidad de continuar con esa búsqueda se volvía innegable. Impulsado por un nuevo sentido de propósito, sus pensamientos ardían con una pregunta enigmática. ¿Qué otras verdades ocultas podría desenterrar y hasta qué punto cambiarían la historia familiar que él había dado por sentado? Mientras cerraba la jornada, una sensación renovada le envolvía el pecho. La siguiente etapa de este viaje ya pulsaba en su interior, y el eco de sus ancestros lo instaban a seguir. Pero el paso adelante se tornaba frenético, pues estaría realmente preparado para conocer las verdades que lo acechaban, dispuestas a desafiar lo que creía conocido. Esa pregunta permanecía en el aire como un recordatorio ineludible de que el destino todavía guardaba sorpresas. El aire de esa mañana era fresco, casi eléctrico. Don Alberto se despertó con un propósito renovado, como si el eco de sus ancestros aún resonara en su mente. Se sentó al borde de la cama, sintiendo el peso de la conversación de la noche anterior empujándolo a la acción. Había llegado el momento de indagar más profundamente en su historia. Sabía que su comprensión del pasado no solo afectaría a su familia, sino que también redefiniría quién era él en el presente. Mientras se vestía, su mente vagaba hacia la carta de su tía, sus palabras repicando en sus oídos: las verdades, aunque amargas, son las que nos fortalecen. La determinación le llenó de adrenalina. Decidió que no solo buscaría información, también compartiría sus hallazgos y experiencias con los suyos. Debían enfrentar juntos lo que el legado de su familia implicaba. Esa tarde, se dirigió a la biblioteca local. La familiaridad del lugar era reconfortante, pero hoy había algo diferente en el aire. Cada estantería parecía susurrarle secretos, y sus pasos resonaban con firmeza mientras se acercaba a la sección de historia regional. Se dejó llevar por la curiosidad, eligiendo libros que jamás había considerado antes. El deseo de descubrir lo desconocido en su herencia lo alzó a un nuevo nivel de compromiso. Mientras revisaba varios textos, una imagen antigua llamó su atención. Era una fotografía de un grupo de campesinos, con la mirada fija en la cámara. Mezclada entre ellos estaba una figura que le parecía familiar. Tenía la misma gesticulación que su padre, una chispa en los ojos que don Alberto instantáneamente reconoció. Su corazón latió con fuerza. Era un ancestro que había luchado contra adversidades abrumadoras. Decidió que debía conocer más sobre estos rostros anónimos. ¿Quiénes eran? ¿Qué historias llevaban escondidas en sus memorias? Regresó a casa con una pila de libros y un cuaderno, decidido a documentar todo lo descubierto. Se sentó en la cocina, donde Marta lo observó con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué has conseguido hoy, papá?, le preguntó con una sonrisa, que rápidamente se transformó en seriedad al notar la intensidad en su mirada. Una historia que empieza a cobrar vida, respondió don Alberto, mientras sus dedos acariciaban la portada de un libro. Entre las páginas hallaría el hilo de la verdad, y con cada palabra escrita, comenzaría a tejer la narrativa de su familia. Sin embargo, su espíritu inquieto no le permitía ignorar las incomodidades que el proceso representaba. La espada de Damocles de las verdades olvidadas se balanceaba sobre ellos. A medida que lo discutían,
Sintió una presión creciente por abordar la historia familiar con la sensibilidad que se merecía. Debían enfrentarse a los fantasmas que podrían surgir. Lo que encontramos no siempre será fácil de aceptar, y probablemente enfrentaremos verdades difíciles, dijo con firmeza, mirando a sus hijos. El camino puede doler, pero será nuestro. Los días se convirtieron en semanas y las noches en reuniones familiares, donde acumulaban hallazgos y eran confrontados por las sombras del pasado. Sin embargo, era inevitable que en medio de la revelación, antiguos resentimientos y rencores también afloraran entre ellos. Cada descubrimiento exponía no solo la historia, sino también los conflictos latentes que cada uno había guardado. Se hicieron preguntas delicadas que nunca antes se habían planteado. ¿Qué pasaría si la verdad despojaba a alguno de ellos de la imagen idealizada que habían tenido de su familia? Cada nuevo hallazgo era un espejo que les obligaba a mirarse y reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas. Sin embargo, esa incertidumbre, aunque desgarradora, también los empujaba a una conexión más profunda, un fortalecimiento que podría salvar las heridas del pasado. Pero, justo cuando pensaban que podían manejar lo que venía, don Alberto encontró un viejo diario en el desván, que pertenecía a su padre. «Debo abrir esto», murmuró para sí mismo. Con manos temblorosas. Se dispuso a desenterrar los secretos que su padre jamás había compartido. ¿Qué verdades aún estarían por revelar? ¿Cómo podrían definir el futuro que tanto deseaban? Mientras la tapa del diario crujía al abrirse, una nueva sensación de pavor y expectativa lo sobrecogía. En aquel instante, comprendió que ser un legado no solo era descubrirlo, sino también aceptarlo en su totalidad. La pregunta, sin embargo, persistía: ¿estaría preparado para lo que el diario le pudiera revelar? ¿Podría resistir la verdad, cualquiera que ésta fuera? El viejo diario temblaba entre sus manos, la cubierta desgastada parecía contener todo un universo de emociones. Don Alberto inhaló profundamente, consciente de que este momento era crucial. Abrió la primera página con blandura, como si al hacerlo desnudara los recuerdos que habían permanecido velados durante tanto tiempo. Las letras escritas con una caligrafía elegante fluían ante sus ojos. Hablaba de una juventud llena de sacrificios y decisiones difíciles. Su padre, un hombre de grandes sueños, había enfrentado el rechazo y la traición de quienes consideraba amigos. Don Alberto se encontró atrapado en el relato, sentía que cada palabra lo envolvía, conectando los hilos de su historia familiar con su propia vida. Los pasajes revelaban una lucha interna, y la voz de su padre resonaba a través del tiempo, permeando los matices de dolor y esperanza. A veces, la verdad puede ser un peso, pero lo más pesado es llevarla en soledad, había escrito. Esta afirmación golpeó con fuerza su conciencia. Había estado compartiendo su búsqueda con su familia, pero cada uno lidió con sus propias pesadumbres en silencio. Se preguntó si había sido el mismo con sus hijos, si también había guardado secretos que debían salir a la luz. Su determinación a descubrir el pasado lo había llevado a abrir una caja de Pandora que ya no podía cerrar. Era posible que, al desenterrar la historia de su padre, también desenterrara los propios miedos, los resentimientos que había intentado ahogar en el fondo de su ser. Mientras leía, la imagen de sus hijos reflexionando sobre sus propias tragedias personales se le presentó con claridad. Le he enseñado la fuerza, pero también he inculcado la idea de que deben ser perfectos, pensó. Esa misma perfección que había perseguido durante toda su vida parecía ser una cadena que ataba sus corazones. La noche avanzaba y cada revelación lo empujaba más al abismo, un mar de dudas y comparaciones. Los relatos de su padre lo llevaron a una característica sorprendente que había heredado sin saber: la voluntad de enfrentar lo doloroso, de tomar decisiones difíciles a pesar de la incomodidad. Se dio cuenta de que la resistencia emocional y la búsqueda de verdades eran raíces familiares que habían crecido desde su ancestro en la fotografía. Con cada página, el diario se convertía no solo en una historia familiar, sino en una nueva guía personal. Don Alberto comenzó a vislumbrar cómo la verdad podía traer consigo una liberación. Quizás el verdadero legado no era solo enfrentar el pasado, sino también cómo innovar en la manera de abrazar el presente. El día siguiente no sería solo otra reunión familiar, él planeaba convertirlo en un verdadero punto de inflexión. Decidió que cada uno de sus hijos debía compartir sus propios secretos, liberando sus propias cargas. Si quiero que sean fuertes,
Debo enseñarles que la vulnerabilidad también lo es, reafirmó dentro de sí. Era un paso hacia la transformadora conexión que había anhelado. Mientras cerraba el diario esa noche, el eco de nuevas decisiones resonaba en su mente. Sin embargo, había una incertidumbre en el aire. Sabía que la verdad liberadora podría también provocar rupturas inesperadas. Antes de dormir, miró por la ventana, buscando la claridad entre las sombras. El cielo estrellado le recordó que, a pesar de lo oculto, había luz en la oscuridad. Mañana, las verdades entrelazadas comenzarán a salir. Estarán listos para escuchar lo que realmente hay que decir, musitó para sí mismo. La inquietud lo mantenía despierto. Cada uno de los pasos que había decidido dar lo acercaba a un abismo emocional, y sabía bien que no todos los secretos se revelan sin dificultad. Mañana no solo sería una búsqueda de verdad, sino un desafío a su familia. La pregunta aún persistía: ¿cómo reaccionarían ante la revelación? ¿Estaría dispuesto a afrontar las consecuencias, cualquiera que fueran? A medida que el sueño caía sobre él, el único pensamiento que atravesaba su mente era el inminente encuentro con su propio legado. El día amaneció con una luz tenue, casi melancólica. Don Alberto se despertó más temprano de lo habitual, sintiendo la presión del tiempo. Hoy no era un día cualquiera, era el día en que se proponía desvincularse de las ataduras del silencio, no solo para él, sino para su familia entera. Su corazón latía con intensidad, una mezcla de expectativa y temor lo invadía. Mientras preparaba un desayuno sencillo, sus pensamientos se centraban en la reunión familiar que se avecinaba. Se preguntaba si había tomado la mejor decisión al proponer compartir verdades hirientes y profundas. ¿Y si al final se rompen vínculos? ¿Y si mi hijo reacciona con rencor? ¿Y si? La avalancha de pensamientos poco constructivos intentaba sabotear su propósito. Decidió, sin embargo, que a partir de hoy no permitiría que la desesperanza llenara su mente. Pronto la casa comenzó a llenarse de risas y voces familiares. La calidez de sus hijos y la alegría de sus nietos lo rodeaban, pero en su interior pulsaba la inquietud. Este era el primer momento de verdad, y, aunque estaba rodeado de amor, la carga de lo que tenía que revelar se agazapaba en la sombra de su mente. Durante el desayuno, un silencio se apoderó del ambiente al ver cómo se servían los platos. Don Alberto, sintiendo que el momento se evaporaba, tomó la decisión de avanzar. «Quiero hablarles de algo», dijo con voz firme, pero temblorosa. La atención de todos se centró en él, divertidos y expectantes, sin saber que el anodino desayuno se transformaría en un homenaje a la sinceridad. He estado leyendo algo que me ha hecho reflexionar sobre nuestras vidas, sobre lo que callamos por miedo a asumir nuestra verdad. Las miradas se volvieron serias. Su esposa, Ana, le tomó la mano, sintió ese suave contacto como un apoyo, recordándole que no estaba solo. Los hijos comenzaron a intercambiar miradas, preguntándose qué camino tomaría su padre. Sin recelar la ansiedad, don Alberto continuó abierto y sincero. Habló del diario, de lo que había descubierto acerca de los sacrificios de su padre y, cómo esos sacrificios lo habían moldeado, pero también lo habían atormentado, dejándole una carga que no podía seguir, y de cómo le había pasado a él, en tiempos más recientes, una carga similar que deseaba compartir. El ambiente en la mesa estaba cargado de una tensión palpable. Sus hijos, intrigados, escuchaban atentamente. Y mientras exponía sus pensamientos, vio que las lágrimas asomaban en los ojos de su hijastra, Belén. El eco de su audacia resonó en cada rincón del espacio. Fue en ese instante que sintió que se abría una puerta hacia un camino de libertad y, curiosamente, se sintió lleno de esperanza. Sin embargo, antes de que pudiera respirar aliviado, Belén rompió el silencio. He guardado algo también, algo que nunca he compartido, algo que puede cambiar el rumbo de nuestras historias. La expectación aumentó. Don Alberto sintió que su corazón se aceleraba al candente sorpresa de lo que estaba por venir. Ese momento de sinceridad desnudaba secretos que todos llevaban en sus corazones, y aunque había comenzado con su confesión, ahora se convertía en un encuentro inesperado en el que lo oculto podía salir a la luz. La revelación de Belén acercaba a la familia a otro nivel de comprensión, pero, ¿qué sería lo que su nuera había guardado tan celosamente? La pregunta flotaba en el aire como un desafío a la nueva dinámica familiar que estaban construyendo.
Cada secreto prometía renovarse y distinguirse, y el peso de lo que vendría mantenía a don Alberto en un hilo de suspenso. Había encendido una chispa, pero el fuego de la verdad aún no había hecho exhausto su ardor. El silencio que siguió a las palabras de Belén se convirtió en una barrera palpable entre los miembros de la familia. Don Alberto sintió como la tensión se transformaba en una cuerda tensa, lista para romperse. Aquel entorno cálido y acogedor había desaparecido, sustituido por la incertidumbre y el temor a lo desconocido. Belén, consciente de los ojos fijos en ella, respiró hondo y comenzó a hablar. Desde que llegué a esta familia, he luchado con algo que me impide sentirme plenamente aceptada. No sé si al contarles esto, me ayudaré a mí misma o les causaré más dolor del que imaginan. Su voz tembló, pero su determinación era inquebrantable. Don Alberto, al oírla, sintió una mezcla de preocupación y empatía. Su rol de patriarca le dictaba que debía ser el soporte de su familia, pero también su vulnerabilidad invitaba a la reflexión sobre lo que él mismo sentía. Sabía, por experiencia, que los secretos pesaban hasta que eran liberados, y que cada uno de ellos podía conducir a una revelación transformadora. Soy adoptada, confesó Belén, y aunque mis padres me amaron profundamente, nunca logré superar la sombra de esa ausencia. Me gustaría saber de mis raíces para entenderme mejor. La revelación pendía en el aire, y las reacciones comenzaron a brotar. Ana se cubrió la boca con la mano, y su hijo, Andrés, se inclinó hacia adelante, intrigado. Don Alberto, por su parte, sintió que una revelación paralela se alzaba en él. Las luchas de Belén resonaban con las suyas, las de su propia familia, las heridas no curadas por años de silencio. Ahora, mirando a su nuera, su horizonte se expandía. Estaba frente a un reto, un dilema personal que no podía eludir. ¿Cómo podría ayudar sin imponer su perspectiva? Su corazón se reveló en su pecho mientras sentía el peso de la responsabilidad familiar. En un impulso sincero, le preguntó, ¿qué te gustaría que hiciéramos, Belén? Estoy aquí para escucharte. La pregunta fue como un bálsamo, un gesto que rompía las cadenas invisibles que le impedían abrirse. La mirada de Belén se iluminó, y vio a los ojos de don Alberto un deseo genuino de conexión. Quiero que todos compartamos nuestras verdades, nuestras historias. No solo las que duelen, sino también las que nos han hecho quienes somos, respondió ella con firmeza. Las palabras de su nuera golpearon a don Alberto en el centro de su ser. Había llegado al mismo punto donde él había comenzado, enfrentando la fornida tarea de abrir su corazón. La conversación avanzó, y sus hijos también se unieron al diálogo. Cada uno empezó a compartir pequeñas facetas de sus vidas, secretos que habían mantenido en lo más profundo. Cada revelación era un ladrillo que se removía de la muralla de aislamiento que había envuelto a la familia durante años. Don Alberto se sentía resurgiendo en ese proceso, sus temores se transformaban en vulnerabilidad compartida. Su propia historia de sacrificio salió a la luz de nuevo, pero ahora se entrelazaba con las de sus hijos y nuera. Era un himno donde cada voz era esencial. Sin embargo, justo cuando el ambiente comenzaba a distenderse, un golpe en la puerta interrumpió el flujo de emociones. Era un visitante inesperado, alguien del pasado que podría poner de cabeza todo lo que habían comenzado a construir. Don Alberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estaba listo para lo que vendría? Miró a su familia, en donde la esperanza se mezclaba con la incertidumbre. Había dado un paso importante hacia su propia verdad, pero el destino parecía tener más en la manga. La historia continuaba, y cada decisión contaría. La puerta estaba abierta, pero no sabía quién entraría a interrumpir su renovada búsqueda de autenticidad. La posibilidad de un nuevo secreto flotaba en el aire, prometiendo cambiar las reglas del juego para siempre. Don Alberto se quedó inmóvil, sintiendo que la presión en su pecho crecía con cada segundo. La atmósfera en la habitación había comenzado a purificarse, las historias compartidas eran un bálsamo a las heridas ocultas, pero esa sensación de familiaridad se desvanecía rápidamente ante la incertidumbre del visitante. La puerta se abrió lentamente y, ante el umbral, apareció una figura inesperada. Era Marta, la hermana de don Alberto, quien había estado lejos durante años por razones que pocos conocían. Su mirada transmitía una mezcla de determinación y nostalgia. El tiempo había pasado, pero el peso de lo no dicho aún resonaba. Vine a hablar, dijo Marta,
su voz temblando apenas, acerca de la familia. El nombre de la familia parecía un eco lejano aquel día, un recordatorio de lo que había sido y lo que podría ser nuevamente. Don Alberto sintió como una ola de recuerdos lo abrumaba. La última vez que la había visto, las palabras habían estado cargadas de reproches y silencios cargados de resentimiento. ¿Por qué ahora? Perdió el control de su voz, que sonó más como una súplica que como una pregunta. Porque ha llegado el momento de enfrentar nuestro pasado, respondió ella, dando un paso hacia el interior, como si lo hiciera también hacia viejas heridas en el corazón de su hermano. La familia, aún con el eco de las revelaciones de Belén reverberando, se encontró en una nueva encrucijada. Don Alberto sintió que un torbellino se desataba en su interior. La vulnerabilidad que había comenzado a construirse amenazaba con la llegada de este espectro del pasado, esa sombra que había eludido durante tanto tiempo. Había tomado la decisión de abrir su corazón, pero su hermana era un recordatorio de que los secretos eran difíciles de eliminar una vez revelados. Mientras Marta relataba su vida fuera de la familia, cada palabra era un ladrillo que sacudía los cimientos de la estabilidad emocional que don Alberto había comenzado a edificar. La lucha en sus ojos reflejaba una historia de dolor y superación, una historia que paralelamente resonaba con Belén y su búsqueda de identidad. La confusión invadía su mente. ¿Qué había de verdad de lo que compartía Marta? ¿Podría confiar en ella? A medida que la conversación avanzaba, cada miembro de la familia fue encontrando una voz, transformando la tensión acumulada en un diálogo lleno de emociones crudas. Las historias se entrelazaron, revelando conexiones ocultas y desencadenando un dolor que, en lugar de destruirlos, comenzó a unirlos. Mientras la noche se avanzaba, un sentimiento de pertenencia comenzó a florecer. Don Alberto se daba cuenta de que el miedo a la confrontación no solo podía ser liberador, sino que podía darles fuerza para afrontar juntos su pasado. Su camino de descubrimiento personal se estaba haciendo más claro, la comunicación fluía y ya no había espacio para los secretos. Pero en un momento de silencio, cuando todos respiraban en la misma sintonía, Marta reveló una información que tambalearía la estructura recientemente reconstruida. Don Alberto, hay algo que debes saber sobre nuestra madre. Las palabras resueltas en la mente de don Alberto encontraron el entorno adecuado para emerger, y un escalofrío recorrió su cuerpo. La noche prometía un nuevo giro, una revelación que cambiaría radicalmente la comprensión que tenía de su familia, de sus raíces, incluso de sí mismo. La historia había cobrado un nuevo impulso, uno que lo llevaría a confrontar más que su pasado, a desentrañar su verdadero yo. ¿Estaba preparado para lo que se avecinaba? La vulnerabilidad adquirida en la noche anterior se pondría a prueba una vez más. La batalla por la verdad apenas comenzaba. El silencio en la habitación era abrumador, cargado de una tensión palpable. Don Alberto no podía despegar la mirada de su hermana. Las palabras de Marta suspendidas en el aire como si flotaran, desafiándolo a procesar la enormidad de lo que se estaba insinuando. La revelación acerca de su madre era, sin lugar a dudas, una nueva frontera en su viaje emocional. ¿Qué es eso que necesitas contarme? Su voz salió entrecortada, como un susurro que pretendía ser firme. Sentía que cualquier respuesta envuelta en misterio podían desdibujar nuevamente el delicado entramado de relaciones que habían comenzado a reconstruir en la noche anterior. Marta vaciló, buscando equilibrio en su interior. Era evidente que sus palabras cargarían el peso de años de historia familiar mal entendida. No creo que pueda ser menos impactante que lo que ya hemos compartido, pero estoy aquí para decirte que nuestra madre tenía una vida que desconocíamos. Tenía sueños, anhelos. Alguien la amaba, alguien que no es lo que pensamos. Cada palabra de Marta sutilmente reconfiguraba la realidad de don Alberto. En su mente se agitaban imágenes de una madre a quien había idealizado, ésta se desvanecía con cada revelación. La figura maternal que siempre había considerado firme y estática se convertía en un ser humano, con sus propias batallas y secretos. ¿Por qué nunca lo dijiste antes? Don Alberto no podía evitar que la acusación se mezclara en su cuestionamiento, la sacudida de emociones oscurecía su juicio. Porque no sabía cómo abordarlo. Siempre creí que el pasado era un lugar al que no debíamos volver. La mirada de Marta se tornó desafiante, pero también llena de una tristeza que lo desarmaba. Sin embargo, veo que también hemos cargado con sus sombras demasiado tiempo. Quizás, al revelar esto, podamos liberar una parte de nosotros que se ha mantenido cautiva.
La conversación se tornó un campo de batalla emocional. Entre la indignación y la revelación, don Alberto sintió que su mundo se tambaleaba nuevamente. Había comenzado a abrirse a la posibilidad de sanación, pero con cada nueva frase se sentía como si desnudara su alma ante un espejo distorsionado, incapaz de reconocer a la persona que contemplaba. Como un reflejo de sus pensamientos, la habitación se oscureció, la luz plateada de la luna se filtraba por la ventana, proyectando sombras alargadas. El ambiente lo perturbaba, presionaba sobre su pecho de nuevo. Cada revelación de Marta era un recordatorio de que la gestión de su identidad personal también requería confrontar los secretos familiares que había ignorado. «Debo saber más», murmuró, su decisión resonando en el eco de su propia voz. La lucha interna se trajo consigo un resurgimiento de su determinación. No podía permitirse retroceder, cada revelación era una oportunidad, un peldaño más del camino hacia su verdadero yo. Con esta nueva información, algo dentro de él comenzaba a tomar forma, una inquietante curiosidad para desentrañar quién había sido realmente su madre. Pero en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿el descubrimiento de la historia de su madre lo liberaría o solo lo atraparía en un laberinto más complicado? Sus manos temblorosas rodearon una taza de café frío que había olvidado en la mesa, como si buscara un ancla en medio de la tormenta emocional. La noche aún no había terminado. No solo se enfrentaba a los secretos de su madre, sino a la propia velada de su vida. La lucha por encontrar sentido a lo que había considerado su realidad comenzaba a tomar nuevas dimensiones. Las revelaciones estaban brotando, mientras las estructuras de su pasado crujían bajo la presión del presente. «Es hora de que sepas la verdad», finalizó Marta, tanto como una declaración como un desafío. La oscuridad en la habitación parecía al darse cuenta de que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en la historia de don Alberto. Y en ese instante, la próxima revelación estaba a punto de surgir, otra capa de misterio que podría, finalmente, desvelar la esencia de su ser. Un eco amenazante resonó en su mente. Podía realmente manejar la verdad sobre su familia, incluso si eso significaba enfrentar un reflejo de sí mismo que nunca había deseado ver. La respuesta lo aguardaba en la penumbra, al borde de la próxima conversación. La tensión en la habitación estaba a punto de estallar. Don Alberto sintió que el peso de cada palabra revelada por Marta era una losa que se asentaba sobre sus hombros. La figura de su madre, idealizada a través de años de sacrificios, comenzaba a desmoronarse bajo la luz de una verdad cruda y potente. ¿Qué haría con esta nueva información? Si nuestra madre tuvo sueños y anhelos que nunca conocimos, ¿cuántas partes de ella nos han sido ocultadas?, preguntó don Alberto, sintiendo como el dolor se transformaba lentamente en determinación. El ciclo de silencio debía romperse, y debía enfrentar sus propios temores, así como los de su familia. Marta lo observó con una mezcla de tristeza y orgullo. «Eso es justo lo que debemos explorar, hermano. Abandonar las cadenas que nos ataban a un pasado lleno de secretos no es solo nuestro derecho, es nuestra responsabilidad». En sus ojos brillaba una ambición renovada por redescubrir su historia y por construir una relación renovada entre ellos. Don Alberto se sintió acompañado. La visión de su familia compartiendo este viaje no era solo sanadora, era fortalecedora. Decidió que no solo profundizarían en la historia de su madre, sino que también lo harían como una unidad. Comprendió que había una fortaleza inherente a la vulnerabilidad y que, a través de ella, su familia podría trazar un futuro más allá de las cargas del pasado. Hoy, dijo firmemente, no seguiremos cargando el peso de los secretos. Hoy es el día en que elegimos la verdad. Lo que escuchamos, lo que compartimos, transformará nuestra historia familiar. Las palabras resonaron como un juramento, una nueva promesa que les unía. Cada voz que se sumó a la conversación significaba un paso hacia adelante. Belén, con su perspectiva de adopción, comenzó a entrelazar su propia búsqueda de identidad con la de Marta y don Alberto. Descubrirse a uno mismo es un viaje que siempre se siente incompleto sin conocer las raíces, compartió ella, mientras la vulnerabilidad en su voz llenaba el aire. Don Alberto asintió, sintiendo como la apertura de su corazón comenzaba a sanar no solo viejas heridas, sino a cultivar nuevas afiliaciones. La reunión, una vez tensa, se transformó en un espacio de liberación mutua. Historias escondidas, anhelos reprimidos, y el reconocimiento de su humanidad compartida florecieron entre ellos.
La conversación avanzada se transformó en una sinfonía de voces unidas en su deseo de comprender su historia familiar. Sin embargo, en medio de la experiencia de sanación, la puerta de nuevo se abrió con un cariño inesperado. Ana, su esposa, que había estado sosteniendo su propio bagaje de silencio, decidió unirse a la conversación. Alzó la voz, quebrada, y confesó: «Yo también he guardado un secreto». Las luces del entorno cambiaron. Su revelación era otro regalo escondido en el contexto del que se exploraba. Don Alberto sintió que el círculo se cerraba y la historia familiar se convertía en un relato compartido. «Esto es un viaje para todos nosotros», dijo, confiando en que el amor en su interior podría guiar el camino mientras cada uno se atreviera a desnudarse ante el otro. La noche se fue llenando de sinceridad y de historias que entrelazaban sus vidas. Don Alberto se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando su historia, sino también comenzando a escribir un nuevo legado familiar, uno que estaría libre de cargas ocultas y lleno de autenticidad y valentía. Mientras escuchaba las historias de su madre, la historia de su hermana, y finalmente la voz de su esposa, se dio cuenta de lo que había perdido y lo que ahora podía recuperar. El miedo que antes lo paralizaba se fue diluyendo, y en su lugar floreció un nuevo propósito: dar vida a las verdades ocultas, honrarlas y utilizarlas como una bandera que uniera a su familia en lugar de dividirlos. Decidido a ver la historia de su madre no como una carga, sino como un capítulo crucial en su vida, se sintió preparado para reconstruir las relaciones fracturadas y abrazar la vulnerabilidad que había creado un nuevo sentido de comunidad entre ellos. La verdad se sentía como una liberación y un reto, y eso se convertía en el regalo más valioso en su cumpleaños 74. Con una sonrisa renovada, mirando a su familia reunida, don Alberto sintió que el ciclo de sanación comenzaba. Siempre había creído que su papel era ser el firme pilar para su familia, y ahora comprendía que eso también significaba ser el primero en mostrar su vulnerabilidad, el primero en compartir lo que llevaba en su corazón. Estaba listo para el desafío que se presentaba. Había abierto la puerta hacia el pasado, y en ese momento su corazón palpitaba con esperanza, porque ahora, al enfrentar la verdad, sentía que por fin podría construir un legado donde todos tuvieran voz, donde todos fueran comprendidos y, sobre todo, amados. Mientras el sol se ocultaba, la magia de la transformación sobresalía en el aire. Con una firmeza renovada, don Alberto abrazó la revelación como un regalo imperecedero. Cada verdad compartida creó un cambio profundo en su interior. Supo que estaba preparado para llevar a su familia a una nueva era, una en la que juntos, cada uno, podría convertirse en el arquitecto de un futuro brillante, donde la fortaleza de sus ancestros se transmitiera no a través de sombras, sino de la luz de la verdad. Hoy, en su cumpleaños, don Alberto no solo celebraba sus 74 años de vida, sino que festejaba su elección de vivir en la verdad, abrazado por el calor de su familia y las historias que los unían. Había llegado el momento de ser libre, de ser verdaderamente él, y de que sus seres amados también lo fueran. El legado que había anhelado recuperar ya estaba a su alcance, era suyo, y juntos lo habrían de construir. El futuro les prometía sorpresas, y con ellas traía la esperanza de que su viaje hacia la sanación y el entendimiento tan solo comenzaba. La historia familiar que antes había sido una carga ahora se convertía en su mayor fortaleza.